estimulando en forma normal la expresión de factores de crecimiento. El 50%, el 50% presenta un aumento de actividad mitótica durante la fase luteínica. Permanecen relativamente activos durante la fase folicular, y la actividad mitótica es más alta en mujeres jóvenes, que van entre 30 y 35 años usualmente. También hay factores de crecimiento tumoral y hormonas, como son los que regulan la proliferación celular y el desarrollo de diferentes líneas celulares. Hay un factor de crecimiento similar al de la insulina, un IGF-1, que tiene un receptor específico que da un efecto mitógeno sobre el ovario y el endometrio. El factor también IGF-2, modulando y activando las células hipertróficas. Y el factor de crecimiento epitelial, EGF, que hace que la actividad mitótica sobre el ovario y el endometrio sea más proliferativa. La progesterona estimula también la actividad mitótica en el miometrio durante la fase lútea. Estos son los factores de crecimiento tumoral que van a apoyar que se formen estos miomas. Otros factores también que existen son la prolactina, que es un potencialmente mitógeno, aunque es un tema medio controvertido entre los autores todavía. También está la hormona de crecimiento y la insulina, que va a producir eh, varios efectos que están mediados por el incremento de los receptores de estrógeno en el útero. La hormona de crecimiento actúa directamente o sinérgicamente con la progesterona, y la insulina, que estimula la síntesis de DNA en el miometrio y en los miomas. Por eso es que se estarían formando estos problemas, hasta donde se puede saber. ¿Cuál es la descripción macroscópica de la descripción patológica macroscópica de estos miomas? Son masas de forma esférica, redondeadas, como vamos a ver algunas imágenes ahora, consistencia firme, dura, como una pelotita compacta. Hay miomas que pueden ser únicos o múltiples, son tumores bien delimitados, separados del miometrio adyacente por una delgada capa de tejido conectivo, que lo llamamos como una pseudocápsula. Son de color blanco grisáceo al corte, tiene las fibras de aspecto arremolinadas, y los tamaños, bueno, son muy variables, ¿no? Tienes así gigantes de 45 centímetros, incluso. Diferentes tamaños y de diferente ubicación, como vamos a ver. Eventualmente, algunas veces estos miomas se pueden formar en los ligamentos, porque son miomas intraligamentarios, lo que dificultan más el tratamiento, ¿no? Hacen que las cirugías sean más difíciles, ¿no? Por acá tienes un esquema un poco de los miomas. Un mioma pediculado, como puedes ver, este mioma no te va a dar problemas para gestar, puede crecer, sería fácil de estirparlo porque lo clampas acá y lo estirpas. Tienes los miomas intramurales, que están en el muro, en la pared del miometrio. Otros que son los subserosos, como este, por ejemplo, está encima prácticamente. Este crece más, son de más tamaño, de mayor tamaño, porque tiene espacio para crecer. Crece, empuja los intestinos y sigue creciendo. En cambio, los que están acá, los intramurales, no tienen espacio. Crecen un poco más y ya empiezan a dar síntomas, sangrado, problemas. Son tratados generalmente quirúrgicamente. Los que dan mucha clínica, mucha sintomatología, son los submucosos, ¿no? O los intracavitarios. Estos empujan el endometrio, hacen sangrar a la paciente constantemente y acaban en cirugía usualmente. Bien, veamos un poco las características según la ubicación de estos miomas. Los subserosos están bajo la serosa del útero, protruyen hacia la cavidad abdominal, como les decía, pueden ser pediculados, están adheridos a veces al epíplomo o al intestino, u otras estructuras adyacentes, y no te dan síntomas más que tumor, porque tiene espacio para crecer, como le digo, ¿no? O sea, se hace su espacio dentro de la cavidad abdominal. Los intramurales están localizados en el miometrio, no distorsionan la cavidad en gran medida, pero pueden ser el origen de los submucosos. Y los miomas submucosos son el 5 a 10% de los miomas, constituyen las lesiones más sintomáticas, como les digo, te hacen sangrar más, se originan en la pared miometrial, protruyen hacia la cavidad endometrial, hacia adentro, a diferencia del subseroso que va hacia afuera, y pueden ser pediculados, incluso se pueden prolapsar y se pueden abortar, salir por el orificio cervical.
Hay algunos también miomas que se llaman miomas parasitarios, que son los que están ahí pegados al útero y se nutren de tejido. Eh, Bien, los cambios secundarios pueden haber áreas de ligalinización, licuefacción, que es la degeneración quística, calcificación, hemorragia, grasa o inflamación dentro de los miomas. Histológicamente significantes y de poco interés clínico, ¿no? O sea, el hecho de que cambien, que tengan cambios de este tipo, que se calcifique, tenga degeneración gracia o se licúe, no hay mucho interés clínico, no va a pasar nada. Bien, hablemos de la degeneración benigna. Como estos miomas se pueden degenerar, van a haber diferentes formas de degeneración. Hay degeneración benigna, degeneración maligna. Hablemos de la degeneración benigna. Puede haber una degeneración atrófica, una degeneración hialina, en la que se va a producir en el 65% de los miomas. Van a hacer que el mioma sea más blando, constituyen células musculares lisas por tejido conjuntivo, y se va a dar más frecuentemente en los miomas subserosos. Hay una degeneración mixomatosa, que se va a dar en el 15% de los miomas, que es como si fueran unas áreas medias quísticas. Igual, en la degeneración quística se va a dar el 4% de los miomas. Las zonas hialinizadas se licúan, son formas verdaderas de cavidad del líquido, ¿no? Se hace como si fueran quistes, ¿no? Entonces, en la ecografía, muchas veces te pueden decir que es un quiste de ovario. ¿Por qué? Porque se ven áreas de líquido dentro de este mioma, ¿no? Pero es por la degeneración quística que tiene, ¿no? Y podría confundir. También dentro de la degeneración benigna, tenemos también la degeneración cálcica. Digamos, son miomas que han estado tantos años, tanto tiempo ahí, que empiezan a calcificarse. Esto se va a dar entre el 4 y 10% de los casos. Va a ser más común en mujeres de edad avanzada, mujeres menopáusicas. Le digo, son miomas que han estado ya muchos años ahí. Y más se va a dar en los miomas subserosos, que son pediculados sobre todo. Y histológicamente, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar como que que hay depósitos de calcio en las láminas. Es difícil cortarlo porque es como una piedra realmente para el proceso de la patología. Y otro tipo más de degeneración benigna sería la séptica, ¿no? Que el tejido, algunos miomas crecen y ya la vascularidad no llega a nutrir la parte central de estos miomas y empiezan a necrosarse. Y podría ser una degeneración séptica en esos casos, ¿no? La degeneración necrótica, como les digo, se va a dar por déficit de aporte sanguíneo, por una infección agregada. Ya la sangre no llega a irrigar algunas áreas del mioma, cuando el mioma ha crecido demasiado, y entonces en esta degeneración necrótica se puede sumar alguna infección, ¿no? Y generarse una degeneración ya necrótica o séptica. Suele aparecer sobre tejidos de degeneraciones. Esto va a ser de un color blanco amarillento, focal o generalizado en todo el mioma. Una forma típica de necrosis es la degeneración carnosa o degeneración roja. Hay un tejido rojo o medio necrótico en el área. Ocurre cuando el mioma crece rápidamente. Lo que se va a producir ahí es un infarto muscular agudo, lo cual puede dar dolor severo o irritación peritoneal incluso en estas pacientes, ¿no? Son pacientes que vienen con mucho dolor, tienen un gran mioma en la ecografía, pero está que le duele y tú piensas que podría ser que este mioma sea pediculado, se esté torciendo, o también considera esto, ¿no? Que puede estar teniendo un infarto muscular agudo en ese mioma, ¿no? Esto se puede dar en pacientes que están gestando incluso, y logran gestar a pesar del mioma en el segundo trimestre del embarazo. También tenemos una degeneración maligna, así como acabamos de ver las degeneraciones benignas, también hay una degeneración maligna, que es la sarcomatosa. Estos miomas se puedan degenerar en sarcoma. Esto va a ser sumamente raro, se da en el 0,5% de los casos, ¿no? Bastante raro. Y también podemos tener otro problema de estas degeneraciones que son leiomiomatosis peritoneal diseminada.
Yo solo he visto un caso en mi vida de estos, son como miomas que salen, así como los que hemos visto en el útero, pero salen por diferentes partes del peritoneo. Y, y esos son así difusos, por diferentes formas, como si fueran implantes metastásicos, pero son son leiomiomatosis. Bien, dentro del punto de vista del cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos. El 50-80% de los casos son asintomáticos. Y los descubrimos con las exploraciones de rutina en las pacientes que vienen a control. Ahí es donde pues, los examinamos o les hacemos una ecografía de rutina y encontramos los miomas. Pero hay un grupo que sí te da síntomas, que pueden ser dolor pélvico por la degeneración o la tensión vascular, dilatación cervical, hemorragias uterinas en el 62% de las pacientes que pues, te producen anemia por deficiencia de hierro. Estos son lo más común que vas a encontrar en estas pacientes. También tienes disminución de la contractibilidad uterina y aumento del perímetro del volumen abdominal, ¿no? O sea, crece y aumenta el abdomen, ¿no? Evidentemente, por el tamaño tumoral. Y esto también es importante considerar, miren, la disminución de la contractibilidad uterina, ¿no? Como son eh, nódulos de tipo fibroso, de repente una paciente puede tener varios miomas que pueden ser intramurales, subserosos, y logra gestar, y logra llegar a una gestación a término. Entonces hay que tener mucho cuidado en el posparto, porque tejido fibroso que está ahí en el útero no va a dejar que haya una buena contractibilidad uterina, el útero no se va a poder contraer de la forma adecuada y puedes tener una atonía uterina en el posparto, ¿no? En estas pacientes. Bueno, si este mioma crece y gana gran tamaño, vas a tener también disfunción por compresión uretral o vesical, ¿no? Entonces dice, doctor, yo cada rato voy al baño. Ah, debe tener una infección urinaria. Y no es eso, sino lo que pasa es que el mioma ha crecido tanto que le está chancando la vejiga que tenía un tamaño normal, ahora es una vejiga chiquita, por la compresión que se puede dar en el área, ¿no? También puedes tener policitemia, eritrocitosis, leucocitosis y fiebre, de acuerdo a los problemas de necrosis, de la necrosis que se puede producir a nivel de los miomas, ¿no? Hiperpolimenorrea, manchado premenstrual, tinción o leve prolongada después de la menstruación. También esos tumores en la pelvis pueden producir sensación de pujo, comprimir los nervios o produciendo dolor que se irradia a la espalda y a las extremidades inferiores, ¿no? Por la compresión que tiene, cuando comprimes atrás, te comprimen los nervios, los intestinos, el recto sobre todo, y entonces puede producir estos problemas. Ahora, cuando están ubicados a nivel del cuello uterino, pueden producir un exudado serosanguinolento, hemorragia vaginal, dispareunia, infertilidad, ¿no? Infertilidad sobre todo los que están dentro de la cavidad uterina, ¿no? Como hemos visto, esos son mucosos, pueden producir esto. También, bueno, los síntomas urinarios, como ya hemos visto, la congestión pélvica venosa, como comprime todo, que puede chancar los vasos ilíacos, los comprime y te puede producir edema de extremidades inferiores, estreñimiento, y hemos visto algunos casos de pacientes que hacen trombosis, un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque el mioma está comprimiendo las venas, hay un éxtasis venoso y eso le da riesgo a producir un tromboembolismo, ¿no? Cuando son miomas muy grandes que están ahí en la pelvis. Recuerdo el caso de una paciente con un gran mioma que viajó varias horas en avión y regresando del viaje hizo un tromboembolismo, ¿no? También puede tener incontinencia intermitente o convertirse en una paciente abortadora espontánea, ¿no? Porque no le deja, no le permite gestar. Bien, entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Examinando al paciente, evidentemente. Aparte de la anamnesis, el examen clínico, vas a tener una palpación bimanual donde vas a encontrar un útero, el tamaño, vas a poder identificar el útero, el tamaño, la ubicación, ¿no? Una histerosonografía para los pacientes que tienen miomas de dentro, submucosos,
También la ecografía, ¿no? Evidentemente, como ustedes habrán dado cuenta durante el transcurso del curso, es que la ecografía transvaginal prácticamente se convierte casi como si fuera el estetoscopio del ginecólogo, ¿no? Es un arma, un examen auxiliar de suma importancia, ¿no? De mucha utilidad para nosotros. Entonces tienes la ecografía como que te da una sensibilidad de un 80% y una especificidad de 90%. Aún así puedes utilizar también una resonancia magnética nuclear para poder ver si es que cuando son miomas muy grandes, ver el compromiso de otros, si es que hay compromiso de otros órganos, o si estás planeando hacer una miomectomía y quieres ver hasta dónde compromete ese mioma, también podrías usar una resonancia. Para estudios de diagnóstico, la laparoscopía y la histerosonografía y histeroscopía también pueden entrar como estudios diagnósticos cuando buscas miomas, sobre todo a nivel dentro de la cavidad uterina. Vamos a ver acá una histerosonografía. Esta es una histerosalpingografía, una ecografía simple, donde está la vejiga ahí llena. Una resonancia, este es el útero, el cuello uterino, la cavidad vaginal, ¿no? Y pueden ver acá algunos fibros más pequeños. Y bueno, la ecografía, ¿no? Diferentes armas que tenemos en imágenes para poder hacer diagnóstico de estas lesiones. Otra arma es la paroscopía, esta sí puedes ver los miomas, ¿no? De un tamaño. Y estos son los miomas. En una miomatosis múltiple, en una mujer que tenía varios miomas, se sacaron todos los miomas y se puso punto, punto, punto en el útero, lo parchamos todo y queda. Y estos son los miomas que se sacan. De diferentes tamaños, como les digo, pelotitas, que están de tejido conectivo, arremolinado, difuso, ¿no? Y es lo que se hace. Entonces, el tratamiento va a depender de la edad, de la paridad, si es que estuviera embarazada, el deseo de embarazos futuros, la salud, el estado de la paciente, su estado general, los síntomas, el tamaño y la localización. Ah, También hay un tratamiento que lleva una conducta expectante en la mayoría de los casos. Por ejemplo, mujeres jóvenes que tienen un mioma de 1 centímetro, 2 centímetros, son miomas pequeños, que no les van a producir mayor sintomatología. Entonces lo que hay que hacer es una conducta expectante, controlarlos nada más, ¿no? Cuando son pequeños, asintomáticos. Sobre todo, o en mujeres también que tienen 40 y tantos, que se acercan a la menopausia, y tienen miomas pequeños, podrías esperar que llegue la menopausia y que eso haga que la baja de influjo hormonal va a hacer que se atrofien y se achiquen y se queden ahí. Pero a estas pacientes tendrías que hacerle controles periódicos entre 3 y 6 meses para poder ver el comportamiento de estos miomas, ¿no? Con una conducta expectante, ¿no? Como son miomas pequeños, que no dan sintomatología mayormente. Bueno, también hay tratamiento médico, pero es un poco limitado, ¿no? Y va dirigido al alivio de los síntomas, la menorragia, sobre todo al sangrado, y a la reducción del tamaño tumoral. Para esto usan progestágenos, pero no son efectivos en la menorragia secundaria al mioma. No te van a ayudar a parar muy bien el sangrado. Y más se está usando en pacientes perimenopáusicas con miomas. También puedes usar andrógenos débiles, condenazol, gestriona. Por ejemplo, son pacientes que tienen el mioma y solamente sangran cuando menstruan, pero menstruan abundantemente. Entonces, a estas pacientes tú podrías ponerle danazol o análogos de la GnRH y reducir las pérdidas menstruales. Esto te da una relativa disminución del 20% del volumen del mioma uterino y te calma los síntomas. Otros también del tratamiento puedes tener inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, que te van a dar alivio del dolor pélvico en mujeres que tienen miomatosis con dolor y que tienen el dolor propio de la degeneración miomatosa, ¿no? Algunos usan combinación de estrógenos y progesteronas, pero no se ha demostrado claramente la utilidad de estos, ¿no? Como les digo, análogos de la GnRH, proserelina, pitorelina, euprolelina,
¿Qué es lo que van a hacer? Abolición de la función hipotálamo hipofisario, desaparece la secreción de FSH-LH, baja el estrógeno, a cifras similares en las determinaciones de mujeres en la menopausia. Entonces esto te va a dar una disminución de la vascularización tumoral o reducción del flujo de la arteria uterina, lo cual va a hacer que reduzca el tamaño del tumor, de la tumoración de un 30-70%, pero no producen muerte celular, así que si tú cortas el tratamiento, el mioma va a volver a crecer y vamos a llegar a lo mismo. Y es un tratamiento caro, porque cada polla que te pones mensual de estas es cara. Pero lo podemos usar, por ejemplo, cuando tienes un mioma que está intraligamentario, en lugares que son difíciles de operar, o la paciente no se puede operar en este momento, podrías usar este tratamiento que te va a ayudar a disminuirlo y planear una cirugía posteriormente, en fin, ¿no? Pero es un arma que tenemos ahí latente, que hay que considerar. Lo más común es que hagamos una histerectomía en esos miomas, sobre todo cuando son mujeres ya posmenopáusicas. Vamos a ver. Entonces, la histerectomía tiene una frecuencia de 5,8 por mil. Hay un porcentaje de cirugías de histerectomía que son inapropiadas, que no requirieron. Y hay que considerar pacientes con deseos reproductivos cumplidos, pacientes que ya tienen 3 hijos, 4 hijos, en fin, o 2 hijos, y dicen, no, todavía no quiero tener más hijos, podemos retirar el útero, porque este mioma me está produciendo dolor o está haciendo sangrar, ¿no? Cuando son miomas sintomáticos de gran tamaño, cuando ha fracasado el tratamiento conservador. Ya hace unos años me hicieron una miomectomía, pero mire, me ha vuelto a crecer otros miomas y estoy ahí con la molestia. Entonces, el fracaso del tratamiento conservador ya nos indica que debemos ir a una histerectomía, ¿no? Entonces, también cuando el fracaso el tratamiento médico, también la indicación de histerectomía estaría dada. La histerectomía la puedes hacer por vía vaginal o por vía abdominal, como vamos a ver. Vía vaginal, si el útero, si el mioma uterino es pequeño, el útero se mueve y permite su extracción, vía vaginal, lo sacamos vía vaginal. Pero si no, hay que hacerlo vía abdominal, ¿no? La mayoría de los miomas, como son grandes y van a dar sintomatología, van a salir por vía abdominal, ¿no? Ahí tenemos una laparotomía media y infraumbilical en incisiones anteriores. Los miomas pueden ser de gran tamaño y generalmente la mayoría van a salir por incisión Pfannenstiel, ¿no? O sea, incisión así, Pfannenstiel tipo cesárea. Esa es la incisión. Se hace la incisión, se jala el útero y se produce la histerectomía abdominal. Otras formas de extirpar algunos agualomiomas, sobre todo cuando son submucosos, cuando están dentro del útero, es con la histeroscopía, ¿no? Este es el histeroscopio, este es el ASA. Ustedes han visto cuando hicieron cirugía, no sé si tuvieron oportunidad de ver la RTU de vejiga, para recesión transureteral, ya sea de próstata o de vejiga. Es muy parecido al histeroscopio, tiene la misma función. Con el ASA vas recortando y vas extirpando las lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el asa y tú vas sacando, sacando, sacando y extirpando el mioma. Esta es una histeroscopía. También se puede hacer por una laparoscopía, se hace una laparoscopía y una histerectomía, una miomectomía laparoscópica. También hay diferentes formas de tratarlo. Bien, este es el histerómetro, este es el asa térmica y se va cortando, cortando, cortando y se saca el mioma. Claro, va a salir fragmentado, pero se saca vía intravaginal o vía intrauterina, ¿no? Pero esto está para miomas submucosos. Un tratamiento conservador también que podemos tener en cuenta cuando son de miomas que son de difícil extirpación o pacientes que queremos conservar el útero es la embolización uterina.
Se hace cuando son miomas muy vascularizados, sintomáticos, no están pediculados, están ahí empotrados en el útero. Entonces, pues, un radiólogo intervencionista entra con el catéter por la femoral, llega hasta la arteria uterina y le dispara émbolos, quitándole la circulación al mioma y haciendo que el mioma se atrofie o disminuya. Claro que no va a desaparecer, pero se puede achicar, puede dejar de crecer, puede calmar la sintomatología desde ese punto de vista. Eso tiene que hacerlo una persona, un profesional entrenado realmente. Hemos visto accidentes en las cuales los émbolos se pueden ir para otro lado y puedes producir un infarto, una trombosis en otro lado. Entonces tiene que ser bien canalizado, tiene que tener buena puntería, por así decirlo, ¿no? El catéter tiene que llegar bien al punto, porque puede producir un daño grave. Esta es una imagen de una miomatosis uterina y la cual se está haciendo una embolización, ¿no? El mioma muy vascularizado, entra con los catéteres y lo tromboemboliza. Bien, ¿y qué es lo que sucede con una miomatosis uterina y el embarazo, no? Esto está aumentando en la actualidad debido a que la tendencia de las parejas es retrasar la primera gestación más allá de los 30 años. Entonces se cruzan los miomas con la gestación. Generalmente son semiomas únicos en el 88% de los casos. Hay miomas múltiples también en un 12%. Aparecen complicaciones en el 10% de todos estos casos, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, donde empiezan a aumentar rápidamente de tamaño y a producir privación de la vascular y cambios degenerativos subsecuentes en estos miomas. El tratamiento va a ser expectante, reposo en cama, ah, medicamentos para el dolor, y generalmente los pacientes van a tener un parto a término sin mayor complicación, pero como conversamos hace un rato, pueden producir inercia uterina o una mala presentación fetal, ¿no? Y esto puede interferir con la contracción uterina postparto, produciendo hemorragias postparto o atonía uterina. Entonces, hay que estar muy atentos en los pacientes que tienen miomas y gestación. La evolución de los miomas: van a haber pocos cambios de tamaño durante la gestación, el 20% puede aumentar de volumen, pero el 80% no va a modificarse, incluso algunos se van a reducir durante la gestación. Una fija para examen. El crecimiento es de 31,6% durante el primer trimestre y hasta la 10ª semana. Crecen durante el embarazo, se reducen en el puerperio. La degeneración más característica que vamos a ver en estos miomas va a ser la necrobiosis aséptica, entre un 5 y 8%. También puedes tener la degeneración roja, ¿se acuerdan? El infarto de los miomas, por la poca irrigación. Eso da producir dolor muy intenso, en forma grave, puede acompañarse de contracciones uterinas, y los síntomas generales que van a tener son fiebre, leucocitosis, palidez, astenia, náuseas, vómitos. Son síntomas medios abigarrados. Bien, eso ha sido la sobre todo sobre la miomatosis. Vamos a hablar un poco sobre la adenomiosis. Miren el concepto de la adenomiosis. Es la presencia de las glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio. Por lo general se va a dar en el fondo uterino, va a hacer que esto crezca, haga crecer un útero grande, vamos a tener un útero de 10 a 12 centímetros, no, lo normal sería un 8 centímetros, pero vamos a tener un útero más grande. Y la consistencia del útero va a ser irregular y va a tener una vascularización aumentada. Entonces, los síntomas que los produce, los síntomas que nos va a producir la adenomiosis, es una hipermenorrea en un 50% de los pacientes, una dismenorrea en un 30%. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿O qué nos ayudamos del diagnóstico? Básicamente va a ser con anamnesis, van a ver. Y podemos usar algunos exámenes sociales como la histerografía de contraste o la resonancia incluso. Y el tratamiento va a tener que ser histerectomía. La
adenomiosis, imagínense ustedes este del útero, y el útero va a ser infiltrado por el tejido endometrial. Entonces, cuando la paciente menstrua y el útero se contrae, no tiene fuerza para contraerse, porque la capa muscular del útero está infiltrada por el tejido endometrial. No tiene fuerza para contraerse, no cierra los vasos. Tienes pacientes que sangran abundantemente, se anemizan. Le haces una ecografía y se ve casi normal, pero tiene esa sintomatología. Cada vez que menstrua, tiene una hipermenorrea. Sangra abundantemente y puede llegar a anemizar, ¿no? Es lo típico en estas pacientes como adenomiosis. Otra patología que debemos revisar son los pólipos endometriales. Es más sencillo. ¿Qué son los pólipos endometriales? Son una masa que se proyecta fuera o lejos de la superficie de los tejidos circunvecinos, ¿no? Es visible macroscópicamente como una estructura esférica o cilíndrica. Pueden ser pediculados. Más frecuentemente va a estar entre los 29 y 59 años. Pueden ser aislados o múltiples. Y generalmente son de tamaño pequeño, 1 a 2 milímetros de diámetro, o pueden ser un poco más, ¿no? La mayoría van a estar en el fondo uterino y pueden desarrollar alteraciones malignas como los carcinomas endometriales o sarcomas aislados, ¿no? Esta es una histerosalpingografía, una histerosonografía, perdón. Es como una ecografía transvaginal en la cual se coloca una cánula dentro a través del cuello uterino, se inyecta suero fisiológico dentro de la cavidad y se hace la ecografía y te da un buen contraste. Este es un pólipo, como una carnosidad dentro del útero, y todo esto te hace un buen contraste, ¿no? Para poder ver una buena imagen. Y como decía, algunas veces en estos pólipos, en estas áreas distales, se pueden producir algunos adenocarcinomas, ¿no? Son cánceres de endometrio que son muy limitados en el pólipo, ¿no? Los síntomas y signos que te da estos pólipos son metrorragia, hemorragia menopre y postmenstrual, dolor uterino tipo cólico, porque es como que si quisiera abortar, el útero se empieza a contraer para querer expulsarlo. El diagnóstico lo hacemos generalmente por una ecografía transvaginal, puedes usar una histerosonografía, donde podrás observar las irregularidades del contorno de la cavidad uterina y el defecto llenado, como hemos visto en esa imagen. También puedes usar una resonancia o una histeroscopía. Entrar con el histeroscopio y vas a visualizar el pólipo. Y incluso lo podrías estipar bajo este método. Hay un riesgo de malignización, como les decía, pero es bajo, un 5% se pueden convertir en adenocarcinoma o producir adenocarcinoma. El tratamiento es extirpación, es quirúrgico, ya sea con una histerectomía sacando todo el útero, dependiendo del tipo de paciente que estés viendo, claro, ¿no? O sacar solamente el pólipo, lo podría sacar a través de un histeroscopio, una histeroscopía. Y para terminar, el último punto que está en el sílabus es este, ¿no? Los sarcomas uterinos. Los sarcomas uterinos se parecen a los miomas. Evidentemente estos son malignos, son muy agresivos, la mortalidad es muy alta. Hay pacientes que las cuales hacemos histerectomía, le damos quimioterapia, le damos radioterapia y el sarcoma vuelve a aparecer como si no lo tocaras, como si no hubiésemos hecho nada, pese a todo el esfuerzo que se pone para tratar a estas pacientes. Son muy agresivos con mortalidad muy elevada, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de clasificación de los sarcomas uterinos. La clasificación según el grupo de ginecólogos oncólogos, Gynecology Oncology Group. Tenemos los leiomiosarcomas, los sarcomas del estroma endometrial, los sarcomas de Müllerianos homólogos, que son los carcinosarcomas, y los heterólogos, que son mixtos, sarcoma mesodérmico y otros sarcomas, ¿no? Es una de las clasificaciones que hay. Y otra clasificación
A de over, si mal no recuerdo, que tienes los homólogos y los heterólogos. Para los que estuvieron en clase, la fija. Tienes puros, en los homólogos tienes puros y mixtos. ¿Los puros cuáles son? Sarcoma estromal, que tiene miosis estromal endolinfática, leiomiosarcomas, angiosarcomas, fibrosarcomas. Estos son bien importantes, los mixtos, que son los carcinosarcomas, que son los más frecuentes. Estos son, ojo, estos son tumores, los que se conocen como tumores mullerianos mixtos, tumor mesodérmico mixto, que son los carcinosarcomas, que corresponden a la categoría de los homólogos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de estos, que son la mayoría. También tienes en la otra parte de la clasificación los heterólogos, que son rhabdomyosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, liposarcoma. Son parte del carcinosarcoma de piezas operatorias, ¿no? Son así grandes, el útero grande, tomado, todo degenerado. No se ve muy bien, pero bueno, este está mejor, ¿no? Sarcoma uterino, ¿no? Todo, adelgaza todo el miometrio, compromete todo el útero prácticamente. De gran volumen, agarran gran tamaño, son muchas veces confundidos con miomas uterinos. Vas a ver muchos pacientes que entran a hacer las operaciones para una esterectomía por un gran mioma, resulta ser un sarcoma. Entonces, los sarcomas uterinos son un grupo raro, como les digo, es heterogéneo y agresivo de neoplasias. Conduce frecuentemente a una diseminación y muerte temprana, la mortalidad es muy alta. Pero no hay muchos trabajos, porque es rara la presentación de los sarcomas, no son frecuentes. Así que no hay muchos trabajos prospectivos aleatorizados de fase 3. Y las recomendaciones de tratamiento para los pacientes con sarcoma uterina son basadas en estudios retrospectivos, entonces lo cual dificulta su manejo clínico. El tratamiento principal, lo que sí se tiene claro, es la cirugía. Hay que extirpar todo el útero. Y también hay que considerar los tratamientos adyuvantes, que tienen un rol en cierta forma controversial, como te digo, la quimioterapia, la radioterapia, habrá que considerarlos. Pero no hay un estudio muy claro de qué otros tratamientos podríamos usar para poder controlar la enfermedad. Ahora, lo que vimos, ¿no? Que les decía que son la gran mayoría, los sarcomas, ¿por qué se llaman tumores mixtos mullerianos? Los sarcomas homólogos surgen de elementos que son nativos al útero, o sea, sarcoma del estroma endometrial, leiomiosarcoma, sarcoma del tejido de apoyo, tales como los vasos linfáticos del útero en sí, los vasos, los linfáticos, mientras que los sarcomas heterólogos surgen de elementos diferentes al útero, tales como músculo esquelético, cartílago, hueso, ¿no? Y los tumores mullerianos ahora se llaman carcinosarcomas, que es el tipo más común y que es representado en el 43% de los casos. ¿No? Los homólogos heterólogos, como decía, como acabamos de ver, los heterólogos son por tejidos mira, condrosarcoma, osteosarcoma, liposarcoma, otro tipo de tejidos, mientras que los homólogos son de tejidos que solo están en el útero, ¿no? Tejidos que vienen de los vasos, del músculo, en fin. Y como hemos visto, estos son el 43% de los casos que son mucho más frecuentes. Bien, si tienen alguna pregunta, Doctor, buenos días. buenos días. Sí, doctor, una consulta. En caso de la miomatosis uterina, ¿hay hay un tratamiento médico había escuchado que con el danazol? ¿Qué tan certero es eso? ¿Qué tipo de medicamento se podría ayudar a que reduzca el tamaño? Sí, ayuda, reducen un poco el tamaño, pero el Denazol, pues, como les decía, vamos a buscarlo por acá está, es caro, te va a ayudar a que el tumor se reduzca, pero no lo va a desaparecer. Una vez que cortes el danazol, va a volver. Vamos, por acá está. Mm,
Acá está. No, como te digo, o sea, una vez que tú cortes el tratamiento del danazol, la lesión va a volver a crecer, pero te podría ayudar a reducirle de tamaño y poder planear una cirugía y extirparlo, ¿no? Como tratamiento definitivo de esta lesión. A extirpazo, claro, evidentemente solo el mioma y conservar el útero. Ya, Esa es la- doctor, disculpe, ¿y ese, a los cuánto tiempo aproximadamente estaría regresando el tamaño? Porque Seis eso meses, sí, mencioné que lo usaban más para los que, por ejemplo, querían, eh, estaban planeando tener hijos o algo así, ¿no? Para la gente más joven, me parece. claro, para ese tipo de pacientes, ¿no? Generalmente 6 meses pueden empezar a volver a crecer, ¿no? Te da un efecto momentáneo, en lo que más o menos se conoce en esto. Ah, ya, gracias. Eh, Doctor, ¿y cuál sería el diagnóstico gol estándar de la miomatosis? ¿La eco? Mira, el gold estándar va a ser patología en estos casos, ¿no? Porque la patología es la que te va a decir si realmente era un mioma, ¿no? Y qué tipo de mioma era. Pero la mejor arma que tienes, sí, es la ecografía transvaginal, ¿no? Ahora, como te digo, si tú ves un mioma grande, que sospechas que pudiera estar complicado, pegado a áreas que te puede dar riesgo, como parte de tu estudio preoperatorio podrías pedir una resonancia, ¿no? Para ver ese tipo la limitación o el compromiso de otro órgano que pudiera estar ahí, que te pueda dar dificultad como parte del planeamiento. Pero el gol estándar va a ser siempre la patología en estos casos. Ya, gracias, doctor. Entonces, no vayan a decir tiene un fibroma, porque decir tiene un fibroma es el nombre chusco, ¿no? Puedo decir así. El nombre médico correcto es tiene un mioma, tiene un leiomioma en todo caso. Es el nombre médico correcto. Y como ustedes saben, esa es una patología sumamente común, en la cual de todas maneras siempre la van a ver en muchas pacientes. Y acá hemos visto pues y el manejo va a ser básicamente de acuerdo a la edad, si ya tiene hijos, la paridad, la sintomatología que te pueda dar. Porque vas a ver muchos pacientes que tienen miomas de 2 centímetros, de 3 centímetros y no les producen ninguna molestia. Entonces no requieren mayor tratamiento. Pero vas a ver otras pacientes que tienen problemas de fertilidad, que tienen el mioma que les hace sangrar, o otras que ya tuvieron varios hijos y que entonces el tratamiento podría ser una histerectomía, otras que no tienen hijos o que desean tener otro hijo, entonces tu tratamiento va a ser conservador, ¿no? Entonces, eso va a ir variando de acuerdo al tipo de paciente con el que tú te encuentres, ¿no? Son, estas son las armas que tenemos y lo que tenemos que hacer es adaptarlas al tipo de paciente, ¿no? Son ternos hechos a la medida, por así decirlo. Muy bien, Doctor, una consulta, disculpe. sí. Entonces, ¿cómo diferenciaría el sarcoma del mioma? ¿O eso ya es por resonancia cuando ya hay cierta duda? Así es. No lo, va a ser difícil diferenciarlo. En un principio, solo con imágenes va a ser difícil de diferenciarlo. Vas a tener- lo vamos a tener que ver en la patología. Por eso que muchos pacientes que se operan de mioma aparece con sorpresa es un sarcoma, ¿no? Básicamente, en imágenes podría sospechar por el tamaño tumoral, la forma o el crecimiento con tu anamnesis, ¿no? Pero si yo te examiné, a mí me pasó la vez pasada, ¿no? Una paciente ya mayor, posmenopáusica, casi 70 años. Yo la había examinado hace un año, no tenía nada, y ahora venía con un gran mioma. Y dudaba, ¿no? Decía, no, pues si yo la he examinado, no tenía nada. Reviso la historia y estaba su ecografía que no tenía nada, y ahora tenía un gran mioma, y no, eso fue un sarcoma, porque aparecen así bruscamente, tienen una velocidad de crecimiento muy rápido, ¿no?
Son pacientes que vienen con un gran tumor, o sea, con un gran mioma y aparecen en emergencia porque ya no pueden más. Es la sospecha, básicamente, ¿no? En imágenes va a ser la sospecha. Y la diferenciación, bueno, la vas a tener que ver en la patología ya. ¿Qué es lo que Doctor, hace? y entonces, Perdóname, ¿qué es lo que sucede? También hacen paciente joven, tiene un mioma grande, le sacan el mioma, le conservan el útero porque no tiene hijos. Resulta que en la patología resulta ser un sarcoma. Y hay que volverlo a operar y retirarlo. está bien, doctor, muchas gracias. Bien, muchachos. Los dejo ahí, ya lo grabaron, para que lo tengan y lo puedan revisar. Y las preguntas generalmente vienen de la clase, así que revísenlo básicamente. Ahí están ahí los principios de todos estos miomas. La adenomiosis, no se olviden del concepto de adenomiosis, entiendan bien lo que es una adenomiosis, diferente a una leiomiomatosis, que es lo que hemos visto también, que es importante. Bien, muchas gracias entonces.